Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vuelvo con un chisme impresionante que va a cambiar por completo la agenda del espectáculo y del que se va a estar hablando durante días. Las cosas no se calman ni un segundo en el entorno de dos de las figuras más comentadas de Turquía, esas que mueven a millones con cada paso que dan, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Durante años, esa guerra fría entre ellos, las tensiones tras bambalinas y la posibilidad de una reconciliación que sus fans esperaban con ansias estuvieron en boca de todos. Sin embargo, los últimos detalles que acabamos de conocer dejan muy claro que esta historia no va a tener el final feliz que muchos imaginaban. La contundente respuesta que dio Halil İbrahim Ceylan cuando le preguntaron por Esra Turkoglu en su último evento cayó como un auténtico rayo. Vamos directo a los detalles de esta enorme declaración, pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al vídeo. Si miramos hacia atrás, desde el primer día que compartieron set, entre ellos dos había una atracción indescriptible y una química en pantalla simplemente perfecta. A la audiencia le gustaba tanto verlos juntos que siguieron con muchísima emoción como el amor de la ficción traspasaba los límites hacia la vida real. Pero las repentinas decisiones de salir del proyecto a mitad de camino y el hecho de borrarse de las redes sociales causaron un shock tremendo. Desde ese día, ni Esra ni Halil İbrahim habían vuelto a decir una sola palabra cada vez que se mencionaba el nombre del otro. Cada vez que veían a las cámaras, ambos preferían alejarse rápidamente para evitar preguntas, lo que hacía que el caldero de los rumores hirviera todavía más. Pues bien, esa enorme pared de silencio se derrumbó por completo anoche con la revelación que Halil İbrahim le hizo a los periodistas. Al salir de un evento anoche, a Halil İbrahim Ceylan se le veía de muy buen humor y comenzó a dar declaraciones muy sinceras ante las cámaras. El exitoso actor estaba feliz hablando de sus nuevos proyectos y del gran ascenso en su carrera. Pero de pronto, el ambiente cambió por completo cuando un reportero le acercó el micrófono y le lanzó la pregunta: ¿ya se terminaron los resentimientos del pasado con Esra Turkoglu? La sonrisa en el rostro de Halil İbrahim se congeló al instante. Suspiró profundo y se quedó pensando unos segundos. Todos los periodistas y reporteros presentes aguantaron la respiración esperando la respuesta que estaba a punto de dar. Ese brevísimo silencio fue, en realidad, el primer aviso de la gran bomba que iba a explotar. Rompiendo su largo silencio, el famoso actor miró fijamente a la cámara y pronunció esas frases que van a pasar a la historia de la farándula. Hay personas que salen de tu vida porque así tenía que ser. Y mirar hacia atrás es solo una pérdida de tiempo, comenzó diciendo. Luego, ante las insistentes preguntas del reportero, adoptó una postura muy firme y soltó: Esra para mí es solo una excompañera de trabajo del pasado, no hay nada más. La frialdad y la determinación detrás de estas palabras fueron más que suficientes para erizarle la piel a todos los presentes. Ceylan, con esa sola frase, borró de un plumazo todos los rumores de años y cualquier esperanza de reconciliación. La seriedad reflejada en su rostro en ese momento dejaba claro lo cerrado que está ese tema para él. Inmediatamente después de estas declaraciones, la prensa de espectáculos y las redes sociales se convirtieron, literalmente, en un incendio. Esta dura salida de Halil İbrahim encendió la mecha de un debate gigantesco entre los distintos grupos de seguidores. Mientras los fans que tenían en común se llevaron una enorme decepción con esta respuesta, también hubo quienes apoyaron su decisión. La frase Esra para mí es solo cosa del pasado se volvió viral en cuestión de minutos y escaló hasta la cima de los temas más comentados. Muchos analistas del espectáculo atribuyen esta firmeza de Halil İbrahim a su deseo de abrir una página completamente nueva en su carrera. Cansado de vivir bajo la sombra del pasado, el actor decidió cerrar ese capítulo para no volverlo a abrir jamás. Ahora bien, ¿qué está pasando del lado de la persona señalada por estas duras palabras, Esra Turkoglu, y cuál fue la reacción de la guapa actriz? Por el momento no hay ningún comunicado oficial por parte de Esra ni de su agencia de representación. Sin embargo, según filtraciones desde los descansos de grabación y de su círculo más cercano, Esra quedó muy sorprendida y molesta al enterarse de esta declaración. Estando en una etapa donde solo quiere enfocarse en su trabajo, le molesta profundamente seguir apareciendo en los medios por temas del pasado, e incluso se dice que le comentó a sus allegados que cada quien siga su camino. Es casi seguro que en el próximo evento al que asista, la prensa le preguntará sobre esto y el ambiente se pondrá todavía más tenso.
La respuesta que dé Slaa podría cambiar por completo el rumbo de esta guerra mediática. Las reacciones del equipo que trabaja detrás de cámaras y de los productores de la industria ante esta confesión también han despertado muchísima curiosidad. Según información de los pasillos, en aquel momento entre la pareja no solo hubo un desacuerdo profesional, sino una decepción personal muy profunda. Se comenta que había días en los que la pareja, que desbordaba química en pantalla, ni siquiera se saludaba cuando se apagaban los focos. Detrás de este ataque de firmeza de Halil Ibrahim se encuentran precisamente esos grandes resentimientos de aquella época que nunca salieron a la luz. El actor, que guardó esa frialdad interna durante años, parece haber llegado a su punto de quiebre y decidió soltarlo todo. Esto demuestra una vez más las enormes tormentas que se desatan detrás de las deslumbrantes puertas de la televisión. Tras esta explosiva declaración, las fotos del pasado donde aparecían juntos, las entrevistas que dieron en pareja y los programas a los que asistieron volvieron a ser tendencia. Los usuarios de las redes sociales empezaron a comparar las palabras de Halil Ibrahim, que daban el mensaje de Slaa terminó para mí, con aquellas imágenes antiguas. Al analizar las miradas y los gestos entre ellos en esos vídeos, se nota claramente lo fuerte, pero a la vez desgastante, que era el vínculo que compartían. La actitud distante en las palabras actuales de Halil Ibrahim es, en realidad, el resultado de un largo proceso de aceptación y dolor. Quedó demostrado una vez más que, por mucho tiempo que pase, hay heridas que no cierran y capítulos que nunca logran un bonito final. La prensa seguirá hablando del impacto de este choque durante mucho tiempo. Esta salida de Halil Ibrahim Ceyhan no es solo una noticia más de la farándula, sino que puede interpretarse como un movimiento de liberación personal. Se sabía que le molestaba muchísimo que lo relacionaran constantemente con el mismo nombre y que su carrera quedara a la sombra de esa historia. Con esta postura tan firme, le anunció al mundo entero que ahora quiere estar en boca de todos únicamente por sus propios proyectos, su talento actoral y sus nuevos pasos. Aunque algunos sectores consideraron su actitud un poco fría o desalmada, muchos otros la calificaron como un paso sumamente honesto y valiente. Halil Ibrahim se quitó esa enorme carga de encima y dio señales de que seguirá escribiendo su propia historia. Ahora toda la atención está puesta en el posible contraataque que vendrá desde el otro lado. Y bien, amigos, ¿ustedes qué opinan sobre estas declaraciones tan directas y contundentes de Halil Ibrahim Ceyhan sobre Slaa Türkoğlu? ¿Creen que Halil Ibrahim hizo bien en dejar atrás lo vivido y hablar así, o debió haber usado un tono más suave? ¿Quiénes creen que Slaa Türkoğlu no se quedará de brazos cruzados y responderá con mucha más fuerza muy pronto? De verdad me muero de curiosidad por saber qué piensan. Así que por favor dejen sus comentarios aquí abajo para que lo debatamos juntos. Y si llega a haber una respuesta relámpago por parte de Slaa, no olviden suscribirse al canal para ser los primeros en enterarse. Sus comentarios, sus me gusta y su apoyo son lo más valioso para que este proyecto siga adelante. Poco a poco llegamos al final de este video, donde les resumí todo lo que hay detrás de esta declaración y los detalles más frescos que se comentan tras bambalinas. La farándula no frena nunca y nosotros seguimos trabajando día y noche para llevarles las noticias más candentes al instante. En cuanto ocurra una nueva novedad entre Halil Ibrahim Ceyhan y Slaa Türkoğlu, serán los primeros en saberlo por aquí. Asegúrense de activar todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Le mando un abrazo enorme y mi agradecimiento a todos los que me apoyan dándole me gusta al vídeo. Cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima bomba del espectáculo, hasta la próxima.